Bueno, muy buen día, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a desarrollar un video en el cual vamos a mostrar cómo podemos utilizar nosotros un programa llamado LeafWrite 1.11 Pro. ¿Sí? Este es un portable, ¿no? Es un programa, un software portable que nos va a permitir a nosotros desarrollar una serie de actividades que tienen que ver con la parte de circuitos eléctricos. ¿Listo? Entonces tenemos esta carpetica, le damos clic aquí a esta carpeta. Vamos a abrir esta carpeta, es una carpeta portable. No pesa demasiado esta carpeta. Y una vez nosotros abrimos la carpeta, nos vamos a encontrar aquí con una batería, una pilita que se llama, es el archivo portable que nosotros necesitamos para esta ocasión. Le damos LeafWrite para abrirlo, esa pilita, y se nos va a desplegar, se nos va a abrir el programa. Este es un software, es una licencia, ¿sí? Que nos permite a nosotros, es gratuita, nos permite a nosotros interactuar, desarrollar aquí en este software, desarrollar nosotros aplicaciones de circuitos eléctricos, ¿sí? Entonces le permite al estudiante tener un mayor conocimiento. El día de hoy vamos a explicar cómo funciona este software. Listo, abrimos aquí, ampliamos la pantalla y vamos a ver cómo está constituido este, este pequeño software. Entonces tenemos los archivos. Desde aquí podemos ver nosotros editar, nuevo, abrir, cerrar, guardar, ¿sí? Nuestros archivos ya existentes. Tenemos aquí para el editor, podemos cortar, borrar, entre otras actividades que nosotros tenemos aquí. Aquí nos permite a nosotros ver, ¿sí? Ver las actividades que estamos desarrollando. Le podemos dar zoom, tenemos la galería, características especiales. Tenemos aquí para insertar, power suplementos, conectores, input, ¿sí? Cajas de herramientas que nosotros podemos insertarle para poder trabajar símbolos, tablas, textos, entre otros. Tenemos acá las herramientas que nosotros tenemos aquí. Tenemos para simularlo, porque nosotros vamos a crear circuitos eléctricos aquí y los podemos simular. Esa es una de las grandes características que tiene este programa, que lo que nosotros desarrollemos allí podemos verlo casi que real, porque nos va a prender el bombillo, lo vamos a apagar, los interruptores podemos generar movimientos. Es más, nosotros podemos contar con instrumentos de medición. Más adelante vamos a ver cómo trabaja cada uno de estos elementos. ¿Listo? Aquí tenemos ventanas. Las ventanas, podemos ver nuestros trabajos, títulos verticales, títulos horizontales, ¿sí? Unas ventanas que se nos despliegan, y también tenemos para ayudas. Aquí en la parte, como veíamos en la parte, en este cuadro o estas herramientas que nosotros tenemos aquí, podemos ver para abrir, para guardar, cortar. Tenemos una herramienta que nos permite a nosotros, en un momento determinado, deshacer, rehacer, ¿sí? Tenemos aquí Run para correr, si nosotros necesitamos aquí eh, prender el circuito o ponerlo a funcionar. Tenemos aquí para hacer la pausa y tenemos aquí para parar lo que estemos construyendo. Tenemos un selector de herramientas
lo podemos hacer con un puntero o lo podemos hacer una herramienta de desplazamiento con esta manito que vemos aquí. También tenemos la herramienta de zoom. Tenemos la parte de delay para eliminar. Aquí podemos hacer gráficas de lo que nosotros estemos desarrollando. Las mediciones que estemos haciendo las podemos graficar. Aquí tenemos en este triangulito para rotar a la izquierda las figuras que nosotros tengamos. Ya las vamos a ver en la práctica. Aquí para girar o rotar a la derecha. Y tenemos esta última que es una galería de carpetas que me va a permitir trabajar con diferentes herramientas, conectores, suplemento, output, input, elementos de entrada, elementos de salida. Bueno, tenemos una cantidad variable allí. ¿Listo? Entonces vamos a recorrer como unas carpetas principales que son las que vamos a necesitar nosotros cuando vamos a desarrollar alguna actividad. Aquí tenemos el caso, la galería de carpetas. Vamos a mirar aquí cómo se me despliega y podemos ver en esta galería, podemos ver Power Suplementos. Vamos a darle clic aquí a Power Suplementos. Nos encontramos con las fuentes de voltaje. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Nos encontramos con fuentes de voltaje de corriente alterna, de corriente continua. También nos encontramos con fusibles. Estos son fusibles, elementos de protección que más adelante lo vamos a ver. Vamos a mirar otra carpeta importantísima, input componentes. Input componentes para nosotros o para la actividad que vamos a desarrollar. Nos podemos encontrar con pulsadores, como en el caso de estos pulsadores, o nos podemos encontrar normalmente abiertos o pulsadores normalmente cerrados. Nos podemos encontrar con interruptores normalmente abiertos o nos podemos encontrar con interruptores conmutables de 2 vías, de 4 vías o de 6 vías. ¿Listo? Estos son interruptores o switches, llamémoslos así nosotros en inglés, switches, que me permiten desarrollar actividades. Vamos aquí a la galería, nos encontramos también con output componentes. Output componentes son las bombillas, los filamentos de las lámparas, ¿sí? que podemos nosotros encontrar aquí para como elementos receptores. Nos encontramos con el buzzer, nos encontramos con motores eléctricos, nos encontramos con relay, solenoides, diodos LED, flyer, LED y LED bicolores de 2 colores. Más adelante los vamos a poder ya nosotros utilizar en nuestras prácticas. Esto es prácticamente lo que nosotros tenemos aquí en este programa portátil o portable, llamémoslo así. Es un software que nos permite desarrollar una serie de actividades. Espero que pues la aprendamos rápidamente a manejar y podamos interactuar con ella para que podamos hacer las actividades teórico-prácticas que nos van a permitir a nosotros poder evidenciar los circuitos eléctricos. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el circuito serie. Es muy importante que nosotros sepamos que es un circuito serie o un circuito simple primero que todo. Cuando nosotros hablamos de circuitos eléctricos estamos hablando de que un circuito eléctrico es un camino cerrado por el cual circula una corriente eléctrica a través de unos elementos primarios o unos elementos secundarios, lo cual va a permitir que esta corriente se pueda transformar, esta energía se pueda transformar de energía eléctrica a energía lumínica en el caso de un bombillo, energía calórica en el caso de una plancha, energía sonora, si nosotros conectamos algún artefacto tecnológico, un equipo, una grabadora, ¿sí?
esto es lo que hacemos nosotros aquí. Cuando hablamos nosotros de circuitos eléctricos, hablamos de un camino cerrado. Un camino cerrado, es muy importante tener este concepto de cuando hablamos de camino cerrado. Tenerlo muy presente. Un camino cerrado que transporta una corriente eléctrica, la cual va a través de unos elementos y luego esa corriente eléctrica llega a un receptor el cual la va a transformar. ¿Listo? En los elementos que ahora habíamos dicho. Se puede transformar en lumínica, calórica. Eso es claro y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hoy vamos a hablar del circuito simple y para hablar del circuito simple entonces lo vamos a hacer de una manera práctica. Vamos a tener unos elementos aquí, output componentes, vamos a sacar el bombillo, vamos a necesitar un bombillo, vamos a la carpeta de galería y power suplementos. En power suplementos nosotros vamos a sacar una fuente de voltaje, en este caso es una batería de 9 voltios y vamos a sacar unos input componentes. En este caso sería un interruptor, lo arrastramos hasta acá, hasta nuestro logotipo y vamos aquí, vamos a power suplementos para sacar, acuérdense, en un elemento que se encarga de protegerme al circuito, que es el fusible. Entonces vamos a aprovechar aquí en este momento para que hablemos de lo que son, qué es un circuito eléctrico. Entonces un circuito eléctrico es un camino cerrado, ¿sí? Vamos a ver cómo, por el cual circula una corriente eléctrica a través de unos elementos, ¿sí? Primarios como la fuente, primarios como el receptor y unos elementos secundarios como el fusible y el interruptor, ¿sí? Esa corriente va a circular por ese camino cerrado y va a llegar a un receptor que se va a encargar de transformar esta energía eléctrica que nosotros vemos ahí, esta corriente eléctrica de corriente continua, la va a transformar en energía lumínica. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona este circuito. Aquí tenemos, le damos clic al fusible y desde esta de este flechita que nos dice allí rotar en un ángulo hacia la derecha, lo giramos y mire cómo nos queda la posición. ¿Listo? Entonces nos dicen que un circuito simple está conformado por una fuente de voltaje que es la que me emite el voltaje, ¿sí? Es la que me genera ese voltaje que va a llegar, esa energía eléctrica que necesita ese receptor para transformarlo. Aquí tenemos los cables, los conductores, que son los que se encargan de transportar la energía que hay de la fuente hacia el receptor. ¿Sí? Ellos son los que se encargan de transportar estos electrones. Aquí tenemos un fusible. El fusible es un elemento de protección, no es un elemento primario de un circuito. ¿Qué quiere decir primario? Elementos primarios y elementos secundarios. Un elemento primario es aquel elemento que es primordial, es importante dentro de un circuito eléctrico. Si deja de existir este elemento primario, pues no podría haber circuito eléctrico. Del fusible pasamos a un interruptor que hace parte también de los elementos secundarios de los circuitos eléctricos y elementos de maniobra. ¿Por qué elementos secundarios? Porque como bien sabemos el interruptor es un elemento no indispensable para un circuito. Sin él podría haber circuito eléctrico, pero él se encarga de permitirme el paso o el no paso o interrumpirme el paso de la corriente. ¿A través de qué? De unos contactos que tiene él. Entonces la corriente va a circular si está cerrado o la corriente se va a detener si el interruptor está abierto.
Por lo tanto, este elemento hace parte de los elementos secundarios de un circuito. Aquí tenemos el receptor, ¿sí? El receptor hace parte de los elementos primarios. ¿Por qué? Porque si no tenemos receptor no hay ningún elemento que nos transforme esa energía eléctrica y nos la convierta, bien sea energía calórica, energía lumínica, energía sonora, dependiendo de la característica del receptor. ¿Listo? Bueno, como podemos ver aquí, ya tenemos nuestro circuito eléctrico. Algo importante es, y que es un elemento primario, son los conductores de energía, ¿sí? Son los conductores de energía, miremoslos aquí, conductores de energía. Los conductores son los que me permiten a mí transportar ese voltaje que estaba aquí, esa energía eléctrica que estaba aquí. Bueno, aquí le puedo dar doble clic a la batería voy a propiedades y le puedo variar las características. Ejemplo, aquí tengo una batería de 9 voltios, le quiero colocar 12 voltios y le doy OK. Listo, inmediatamente acá la vamos a ver, B1, batería 1 es igual a 12 voltios. Tenemos el fusible, que es un elemento de protección. Tenemos el interruptor, que es un elemento de maniobra que tiene unos contactos que cuando están abiertos me interrumpe el paso de la corriente y cuando están cerrados me permite el paso de la corriente. Tenemos un receptor, que en este caso es un bombillo que va a transformar esa energía eléctrica en energía lumínica. Vamos a ver cómo funciona este circuito. Ya lo podemos ver aquí, ya está construido, es un camino cerrado. Es un camino cerrado. Listo, vamos a permitir que este elemento le damos clic aquí, este circuito, le damos clic, vamos a ver aquí, stop, y le damos play para simular. Vamos a simular nuestro circuito. Cerramos el interruptor y miremos lo que sucede. El bombillo se enciende. ¿Listo? Entonces por eso le llamamos que es muy importante este programa Live Alright. Nos permite a nosotros visualizar casi que de manera real. Miremoslo aquí, vamos a ver cómo circula la corriente. Vamos aquí a la parte lateral izquierda y dice corriente flow. Podemos ver cómo circula los electrones, ¿cierto? Si nosotros volvemos y abrimos el interruptor, mire lo que sucede, interrumpe el paso de la corriente. Entonces decíamos que un circuito eléctrico es un camino cerrado. Mire que cuando el camino se abre, ya deja de existir el circuito eléctrico, ya no hay circuito eléctrico. Entonces cerramos aquí, vamos a normal para seguir agregando elementos que nosotros podemos utilizar aquí para ver cómo el funcionamiento de este circuito. Está conformado un circuito simple por un bombillo, una fuente y unos elementos secundarios. Ahí lo podemos ver. Lo paramos aquí. Listo. Y abrimos el circuito. Ya. Abrimos el circuito para que se nos apague. Vamos a ir acá a la galería de herramientas y vamos aquí donde dice mesure. Aquí nos vamos a encontrar con unos instrumentos de medición. Vamos a sacar este que es el amperímetro y vamos a sacar este que es el voltímetro. Vamos a sacar otro voltímetro ahora para el bombillo. ¿Qué sucede? ¿Qué es el voltímetro? ¿Qué es el amperímetro? Entonces nosotros sabemos que la unidad de medida de la tensión de la batería es el voltio, la unidad de medida. Y sabemos que la unidad de medida de la corriente que circula por estos conductores es el amperio. Esa es la unidad de medida. Entonces aquí hay unas mediciones que nosotros vamos a hacer. Nos dice que el voltímetro, siempre que nosotros lo vamos a utilizar, se debe conectar en paralelo. Ya estos conceptos nosotros más adelante, cuando trabajemos circuito serie paralelo, vamos a dar cuenta que es. Debe conectarse en paralelo con respecto a la fuente.
Entonces yo quiero medir el voltaje que hay aquí en este bombillo, que pasa por este bombillo cuando yo cierro el interruptor. Lo puedo hacer de aquí y lo puedo hacer de acá. Muy bien. Entonces yo puedo medir ese voltaje que circula por ese receptor. ¿Listo? Y quiero medir también la corriente. Vamos a subir este un poquitico acá y vamos a subir este otro poquitico aquí. Listo, muy bien. Vamos a colocar, nos dice que el amperímetro se debe colocar en serie con respecto al receptor. Entonces le damos aquí, señalamos aquí y donde está la X, donde dice delay, le damos delay para borrar y conectamos nuestro amperímetro. ¿Listo? Ok, muy bien. Ya tenemos ahí nuestros instrumentos de medición conectados. Repito, el voltímetro se conecta en paralelo con respecto a la fuente o con respecto al receptor. Y el amperímetro, que es un instrumento de medición de la cantidad de corriente que circula por los conductores, se conecta en serie. Estos conceptos los vamos a ampliar más adelante en otros videos, tutoriales. Vamos aquí a simular el circuito. Nos damos cuenta que cuando ya le he dado simulador, le he dado run, ya podemos tener un instrumento de medición que me está marcando que esa batería tiene 12 voltios. Miremos aquí, está conectado en paralelo el voltímetro y me marca que tiene 12 voltios. Por aquí, por el fusible, nosotros no tenemos voltaje. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. La corriente no está circulando, ¿por qué? Porque el circuito está abierto, entonces no hay corriente eléctrica allí en este caso. Y mucho menos no le está pasando un voltaje, no hay un voltaje aquí para este receptor. Cuando yo lo acciono, vamos a mirarlo, miremoslo en corriente flower. Y cuando yo cierro el circuito, mire lo que sucede. Prende el bombillo, el voltaje 11.99 voltios. Por la resistencia de estos conductores se perdieron milivoltios. Y acá al bombillo le llegan 11.98 voltios. ¿Listo? ¿Por qué hay una diferencia de potencial aquí de voltaje? Esa diferencia de potencial es debido a que como la corriente tiene que circular por esos conductores, hay pérdidas. Se va perdiendo. Si las trayectorias o las distancias fueran más largas, pues entonces se van perdiendo milésimas de voltio. Puede llegarse a perder hasta 1 hasta 2 voltios dependiendo de las distancias. ¿Listo? O la cantidad de elementos que tengamos conectados nosotros. Entonces podemos ver allí un circuito eléctrico simple, sus características, voltaje, ¿sí? Y su amperaje. Aquí tenemos un amperaje de 119.84 miliamperios. Es una unidad de medida muy pequeña, miliamperios. Bueno, entonces espero, queridos estudiantes, que hayan entendido, primero que todo, cómo funciona el programa, las características que tiene este programa, cómo podemos simular nosotros nuestros circuitos y que hayamos entendido el concepto de circuito eléctrico, que hayamos entendido el concepto o que tengamos definido qué es una batería, qué es un fusible, qué es un switch, qué es un receptor, en este caso el bombillo, y los instrumentos de medición para qué sirven. El instrumento de medición, el voltaje, el voltímetro se utiliza para medir la cantidad de voltios o la tensión que hay en determinados elementos. ¿Listo? El amperímetro lo que se encarga de medir la cantidad de corriente que circula a través de un conductor. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga. En próximos videos vamos a explicar más detalladamente qué es un circuito serie, qué es un circuito paralelo y después un circuito mixto. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga.